Creo que nadie osará quitarme razón cuando diga que el palacio más hermoso dedicado a la ópera es el Palacio de la Ópera de París, de Ópera y Ballet, también conocido como Palacio Garnier. Y Garnier porque ese fue el nombre, el apellido, se llamaba Charles Garnier, de la persona que fue arquitecto y maestro de obra de la construcción de este hermosísimo edificio dedicado a la ópera y al ballet. A la ciudad de París, como la conocemos hoy en día, que fue diseñada por el barón Haussmann, le encanta la escenografía y las grandes perspectivas. Es por esta razón que la entrada principal de este hermosísimo edificio, como ya he dicho, da al lado sur del edificio y da a una muy amplia y hermosa avenida que se ha construido como colofón para la gloria de este edificio Palacio Garnier. Es la Avenida de la Ópera. Pero no quiero hoy hablar de este maravilloso edificio que responde perfectamente a un estilo que el propio Garnier llamó Segundo Imperio, sino de un personaje relacionado con el teatro y por el que se dice que este famoso Palacio de la Ópera está embrujado. La propia idea de crear este edificio como recinto dedicado al bel canto comienza con una tragedia. Los emperadores Napoleón III y María Eugenia de Montijo, la española, se dirigían al teatro de la ópera Le Pelletier, situado en la calle del mismo nombre en el 9º distrito de París. Un anarquista italiano, Orsini, junto con 2 cómplices, organizó un atentado del que los emperadores salieron indemnes. 3 bombas consecutivas. Hubo una decena de muertos y más de 200 heridos. Fue entonces que Napoleón III solicitó que se hiciera una nueva ópera a la que él pudiera entrar con sus carruajes directamente sin tener que exponerse al público. Ese fue el edificio número 13 dedicado a la ópera que se construyó en París. Y sabemos que para mucha gente el número 13 es un número de mala suerte. Todo comienza con un espectáculo en el ya construido Palacio Garnier. La presentación se desarrollaba sin incidentes hasta que desde el techo cae uno de los contrapesos de la inmensa araña que alumbra y adorna la sala. El ruido fue infernal. Los presentes creyeron que se trataba de un atentado. Uno más. Hubo pocos heridos y hubo que lamentar la muerte de una señora conserje de edificio de profesión que había tenido que ahorrar dinero para asistir a una presentación de ópera en la que finalmente encontró la muerte. A partir de ese momento comenzaron a correr rumores de hechos trágicos. Se hablaba de un empleado que se colgó en algún lugar de los sótanos, pero que nunca apareció la soga con la que le ayudó a llevarlo al más allá. A partir de ese momento comenzaron a correr rumores de hechos trágicos. Se hablaba de un empleado que se colgó en algún lugar de los sótanos, pero que nunca apareció la soga que lo ayudó a pasar al más allá. Se hablaba de una bailarina que se cayó desde uno de los balcones del maravilloso hall de entrada y cayó rompiéndose el cuello en el escalón número 3. Lo cierto es que a partir del hecho de la pobre conserje que falleció debido a la caída del contrapeso, el escritor Gaston Leroux escribió una novela que publicó, como se hacía en la época, en episodios, en el periódico Le Valois, ya hoy desaparecido. La novela se llamaba El fantasma de la ópera. Esto fue el detonante. Para comenzar, la novela se editó en diferentes idiomas y en diferentes países. Su primera presentación como película fue en 1925, cuando el cine todavía era mudo, y claro está, también en blanco y negro. Esta novela ha contribuido enormemente a la fama que tiene el Palacio Garnier de ser un edificio embrujado. Gaston Leroux conocía hechos más o menos reales que allí se habían producido y lugares que conocían solo una persona bien al tanto de la construcción del edificio. En la novela se habla de un lago que existe debajo de la ópera
Y eso es cierto. A 8 niveles por debajo del nivel de la calle existe una gran reserva de agua. Esta reserva es de origen natural. En un principio Garnier la quería vaciar, pero después se dio cuenta de que por mucho que intentara sacar el agua, el nivel no bajaba. A todas luces estaba conectada con otro sistema de agua subterránea, por lo que decidió dejarla como reserva de agua en caso de que el teatro se incendiara. Estos incendios en los teatros era algo recurrente en aquellas épocas. No olvidemos que la iluminación era por velas y en el mejor de los casos por gas, pero siempre gracias al fuego. Las escenografías y los ampulosos trajes de las cantantes eran alimento fácil para las llamas. A comienzos del siglo XX también se descubrió un cadáver. De inmediato corrieron los rumores de que era el cadáver del fantasma. La policía llegó a la conclusión de que eran los restos de uno de los amotinados de la Comuna de París. Luego dice que el músico, de nombre Eric, no solo había perdido a su amada, sino que él mismo quedó horriblemente desfigurado, razón por la que decidió refugiarse en los sótanos del Palacio Garnier, aún en construcción, para escapar de las miradas burlonas. Allí instaló un órgano para cantarle a su amada. Más tarde a este teatro vino a presentarse una cantante sueca que llamó primero las simpatías de Eric por su hermosa voz y luego su amor. A pesar de que Eric consideraba que Cristina, nombre de la heroína sueca de la novela, era una brillante soprano, la dirección de la ópera había decidido que fuera otra cantante, Carlotte, la que interpretara el papel de Margarita de la ópera Fausto de Charles Gounod. Para impedir la presentación de la rival de su amada, Eric rompió las cuerdas de la araña que cayó no sobre una pobre conserje, sino sobre la madre de la soprano, sentada en la línea 13 del teatro. A partir de ese momento, la dirección del teatro entendió que las demandas del fantasma debían cumplirse. Las exigencias de Eric eran una renta mensual de 20.000 francos franceses, una inmensa fortuna para aquella época, y que se mantuviera a su disposición permanentemente y sin que se le reservara a nadie del palco número 5. Incluso hoy, encima de la puerta de acceso a este palco 5, hay una placa que dice que es el palco del fantasma de la ópera. No podemos negar que, al menos en la mente de muchos, en el Palacio Garnier y en todo lo que a él estuviera relacionado, existen elementos que hacen pensar en hechos sobrenaturales. Cuando el grupo que presentaba la revista musical en Nueva York decidió llevarla a París, solo en el año 2016, todo se preparó para que se realizara en el Teatro Mogador, que lleva el nombre de la calle Mogador, donde se encuentra, casualmente también en el 9º distrito de París, a solo unas pocas cuadras del teatro por el que comenzó toda esta historia, el Teatro de Ópera Le Pelletier. Pocos días antes de la presentación parisina se produjo un inmenso incendio. La realidad es que nunca se conocieron sus orígenes. El incendio fue de tal envergadura que destruyó toda la escenografía y el vestuario. Huelga decir que no hubo presentación. Con todos estos elementos que le he traído hoy, pues les corresponde saber si el edificio de ópera y ballet de París, el Palacio Garnier, es un edificio embrujado o no. Es así como termino mi trabajo del día de hoy. No deje de suscribirse y darle like. Eso ayuda mucho a que los algoritmos de YouTube propongan mi programa a otras personas que estén interesados en darle seguimiento a mi trabajo. Aquí les dejo con 2 otros trabajos que ya he hecho en el pasado que de alguna forma están relacionados con este de hoy, que es la historia del fantasma de la Ópera de París. Es aquí donde yo, como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima.